Que tu nombre
padre que trabajaba como operario en un sistema de vías de tren en un puente. Era el encargado de cada vez que iba a pasar el tren, eran unas vías en un puente, en un río, y para que pudiesen pasar los barcos, estas plataformas eran elevadas para que pudieran pasar los barcos, pero cuando venía el tren tenían que ser bajadas porque tenían raíles encima y pasaba por ahí el tren. Y este padre era el encargado, ese era su trabajo. Y desde una cabina daba y ordenaba para que estas vías bajasen o se elevasen. Y un día estaba trabajando de noche y el sistema de bajada, el sistema que tenía en funcionamiento para bajar, se estropeó. Y tuvo que ir a una zona donde estaban esas vías para accionar una palanca manual, porque el tren se acercaba y las vías estaban subidas para que pudieran pasar los barcos. Así que este hombre fue hacia ese lugar y accionó la palanca y las vías bajaron. El tren poco a poco se iba acercando y de repente este hombre quedó sorprendido por una voz que decía: «Papá, ¿estás ahí?». Él atónito se dio cuenta que su hijo venía caminando por esas vías que él había bajado. Y rápidamente quiso gritar y decirle: «¡Corre, corre, sal de ese lugar!». Pero este niño de solamente 3 años, con esas piernas pequeñitas, no le iba a dar tiempo a salir de las vías del tren. El padre estuvo tentado a ir a socorrer a su hijo, pero sabía que si soltaba esa palanca, el tren con cientos y cientos de personas acabaría estrellado en el agua. Así que se encontró ante una decisión muy difícil: o ir a socorrer a su hijo o aguantar la palanca manual para que el tren con cientos y cientos de viajeros pasase. Este hombre tomó la determinación, este padre tomó la determinación de mantenerse en el lugar donde estaba y sujetar la palanca manual para que cientos y cientos de personas pasasen a cambio, a sacrificio de la muerte de su hijo estrellado por el tren. Nadie de ese tren fue consciente de que ese niño murió, y mucho menos que ese tren estaba pasando por encima de ese puente gracias a que un hombre estaba sujetando una palanca manual en sacrificio de su hijo. Yo no sé qué hubieses hecho tú en el lugar de este padre. Yo no sé si tú te hubieses mantenido sujetando esta palanca manual o hubieses ido a rescatar a tu hijo. Pero déjame que en esta tarde te cuente la historia de un padre que hizo lo mismo que hizo el padre de esta historia. En cierta ocasión, un hombre muy religioso se acercó a Jesús de noche. Os presento quién era ese hombre. Su nombre es Nicodemo. Y tuvo una conversación muy interesante con Jesús. Una conversación en la que este hombre manifestaba una gran inquietud. Tenía grandes interrogantes acerca de una cosa que no debemos descuidar en esta vida, y se llama nuestra vida espiritual. Y tras una conversación muy interesante, Jesús de Nazaret le da una contestación impresionante, que se ha convertido en el texto y en las palabras más centrales e importantes de las Escrituras, de la Biblia. Seguramente conocerás este texto, conocerás estas palabras que Jesús dijo a este Nicodemo, o quizás es la primera vez que las escuchas. Pero independientemente, me gustaría que en esta tarde pudiésemos entender el significado original que había detrás de estas palabras que Jesús dijo. Estas palabras están en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Y dicen así, seguro sabrás de memoria: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y me gustaría que fuésemos palabra por palabra intentando entender qué fue realmente lo que Jesús le quiso decir a este maestro religioso con inquietudes espirituales que se acercó a él de noche.
Y el versículo 16 empieza con un porqué. ¿Por qué? Y es la mayor explicación que podemos entender al empezar este texto. Este porqué es una conjunción causal, de causa, que explica la razón de lo que va a explicar a continuación. Va a explicar el motivo del por qué Dios va a dar a su Hijo unigénito para que muera y dé su vida en rescate por muchas personas. Y sigue diciendo de tal manera. De tal manera es la mayor intensidad que podemos ver en este texto, porque es un adverbio demostrativo que expresa una connotación de grado supremo al verbo siguiente que vamos a ver. De tal manera, lo más grande. Y dice el texto, amó. El verbo amar. Este sentimiento, esta acción tan deteriorada en cada uno de nosotros. Pero este Padre bueno amó. Y déjame explicarte que cuando la Biblia habla de amar, en el griego hay tres significados para esta palabra. Un significado es eros, el otro es filio y el otro es ágape. Hay textos en la Biblia cuando hablan del amor que están refiriéndose según a qué tipo de significado en el original del griego. Mira, el eros es el amor romántico, es el amor que yo puedo y manifiesto hacia mi mujer. El amor filio es un amor de amistad, es un amor de hermandad, de fraternidad. Pero el amor ágape es el amor incondicional. Es el amor que no presenta condiciones para amar. Es un amor que decide voluntariamente amar. Y Jesús, cuando está diciéndole a este religioso Nicodemo, amó, le está diciendo ágape. Le está diciendo que este Dios amó de manera incondicional, de manera que decide voluntariamente amar. Y sigue el texto diciendo que Dios fue el que hizo este amor, porque de tal manera amó Dios, y es el mayor ser. Si tenemos una mayor explicación del porqué, si tenemos una mayor intensidad al entender este adverbio de tal manera, y si vemos este mayor mandamiento que encontramos que es el amor, no podemos decir otra cosa que Dios es el mayor ser. Las Escrituras están llenas de descripciones de la persona de Dios, y si pudiésemos definir a Dios, lo definiríamos con una palabra, y es amor. Pero el Dios de las Escrituras, el Dios que encontramos y el Dios que ha enviado a este Hijo, es un Dios que es poderoso, que es todopoderoso. Es un Dios eterno, es un Dios inmortal, es incomparable e inigualable. Es un Dios que es imparcial, que es soberano y que es supremo. Que Él es la verdad, que Él es santo. Y podríamos seguir añadiendo cosas, características y atributos de este Dios que es el mayor ser que podemos ver. Y sigue diciendo el texto de Juan 3:16 que dio del verbo dar, esta acción que tanto cuesta, pero que somos conscientes de que cuando la practicamos es mucho más beneficioso, es mucho más gratificante dar que recibir. Y este es un Dios que dio, pero no dio cualquier cosa. Este Dios dio a su Hijo unigénito, y no había mayor sacrificio que este. Dio a la persona de su Hijo, a Jesús, y tuvo que ser entregando y dando su vida, porque no había otra manera, derramando su sangre, la sangre de su Hijo amado. No podía ser un animal, no podía ser a través de otro método. Tenía que ser la vida del Creador del universo, entregándose por ti y por mí, muriendo en la muerte más cruel que el mundo romano ha permitido, y resucitando victorioso al tercer día, venciendo a la muerte. Este Jesús que fue capaz de desafiar las leyes físicas haciendo calmar una gran tempestad, andando sobre las aguas, sanando a cojos, ciegos, leprosos, devolviendo la dignidad a las mujeres y a los niños que la sociedad se había encargado de enterrar. Este Jesús que por cada uno de sus poros
derrochó amor, amor y amor, viviendo una vida perfecta, viviendo una vida completamente sin pecado. Fue el que se ofreció como ofrenda y sacrificio para pagar aquello que tú y yo debíamos pagar, para pagar el coste de la ira tremenda de Dios. Dio a su Hijo unigénito. Y sigue diciendo el texto, para que todo, y hay un mayor alcance. Mira, esto es para toda la raza humana. No importa el estatus, no importa el sexo, no importa cualquier tipo de limitación social. Esto que hizo Jesús, este regalo que te da Dios, es algo para todos, no para solo algunos. Y sigue el texto diciendo, para que todo mayor alcance aquel que en él cree. Mayor condición. Y no solo mayor condición, única condición. Creer en él. Y mira, el texto cuando está hablando aquí de creer, también tiene varios significados, la palabra creer. Creer en este texto también significa confiar. Este texto cuando está diciendo todo aquel que cree, puedes cambiarlo y decir todo aquel que confía. Y déjame decirte que confiar no es algo sencillo, no es algo que es rápido en un momento. Confiar significa depositar toda tu esperanza y depositar todo lo que tú tienes sobre eso. Pero además, creer en este texto también significa recibir. Así que puedes cambiar la palabra para que todo aquel que le recibe, y recibe significa darle la bienvenida, que Él sea ahora el Señor de tu vida, recibirlo. Así que cuando dice el texto para que todo aquel que en Él cree, creer significa creer quién es Él, pero también significa confiar en quién es Él, y significa recibirlo a Él. Todo aquel que cree en Él no se pierda. Hay perdición. Y la condición es creer. Porque si no crees, sigue diciendo esta conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, que si no crees, estás perdido. Hay perdición. Déjame de hablarte cuál es este tipo de perdición. La Biblia habla de ella claramente. Y este mundo no quiere escuchar, esta sociedad no quiere escuchar. Pero este tipo de perdición que Jesús le está diciendo a este religioso Nicodemo se llama infierno. Se llama una separación eterna de Dios. Es el lugar horrorizable, es un lugar de sufrimiento. Es un lugar donde de todo corazón te digo que si no has creído en Jesús, no quiero que vayas. Porque ahora mismo quizás no puedes imaginarlo, pero es el lugar más terrorífico que te puedas imaginar. No quiero que vayas a ese lugar. Déjame decirte, si alguna vez te han explicado y te has creído una cosa que se llama el universalismo. El universalismo dice que Dios va a ser tan bueno que al final, cuando todos muramos, Él en su tremenda bondad va a dejar que todo el mundo entre a su casa y esté en el cielo con Él. Déjame decirte una cosa, si estás creyendo eso, te han engañado. Las Escrituras dicen claramente que solo aquel que cree en Jesús tiene vida eterna. Solo el que cree, el que confía, el que recibe a Jesús. Si haces eso, no vas a ir a ese lugar que no quiero que vayas. No te dejes engañar. No pienses que por ser una buena persona, por realizar buenas obras, por no haber matado a nadie, Dios te va a dejar entrar al cielo. Solo lo va a hacer si has decidido depositar tu confianza y has recibido a Cristo en tu vida. Y el texto acaba diciendo, mas tenga vida eterna. No hay mayor esperanza que la vida eterna. Mira, todas las encuestas mundiales sacan que la mayor insatisfacción del ser humano es la siguiente. No tienen esperanza. No hay esperanza. Hazte esa pregunta en tu interior. ¿Tienes esperanza en tu interior? ¿Tienes esperanza en tu corazón? El cuerpo físico que tienes va a morir. Y no es de necios, no es de tonto pensar en tu vida espiritual. El
mayor regalo. Y déjame decirte una cosa, la eternidad, la vida eterna que Dios te está ofreciendo y le ofreció a este Nicodemo y te ofrece hoy, es una vida eterna que empieza en calidad ahora, hoy, en el momento en el que tú aceptas a Jesús. Él te regala una vida eterna de calidad aquí, condicionada por el pecado, pero luego en el cielo, sin pecado. Este es el regalo tremendo que nos da el Señor. Y a mí de pequeño me enseñaron a no rechazar los regalos. Y esto es un tremendo regalo, lo que Dios te está ofreciendo hoy. Te está ofreciendo la salvación de tu alma. Te está ofreciendo una vida eterna, la esperanza de las esperanzas. Nos damos cuenta en esta pequeña frase las grandes cosas que Jesús le dijo a este líder religioso con inquietudes. Pues estas mismas palabras nos dice a ti y a mí hoy. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por escuchar. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas son unas, seguramente, de las últimas palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo con los pies todavía en esta tierra. Cada una de las palabras, frases, comentarios que hizo el Señor Jesús es digna de escribir libros. Y estas en concreto nos han dejado este mandamiento, o este símbolo que entendemos que tenemos que hacer en obediencia al Señor. Consiste en sumergir a la persona que se quiere bautizar en agua, demostrando que muere a una vida vieja, pasada, que queda atrás, y que resucita a una vida nueva con Cristo. Ahora estas aguas no son milagrosas, no van a hacer ninguna transformación en la vida de Pedro, pero simplemente van a dar testimonio ante vosotros de que eso ha ocurrido en su vida. Entonces él va a bajar a las aguas y va a volver a subir. Pablo, el apóstol, podía decir por su experiencia personal que él estaba crucificado juntamente con Cristo. Y él decía, ahora ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y en otra ocasión también Pablo decía que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto es lo que representa el bautismo. Una muerte a mi vida carnal, a mi vida en pecado, a mi vida natural, a mi vida tal y como la conocemos físicamente aquí en la tierra, y que resucito a una nueva vida, resucito a una esperanza de vida, como decía Jonathan, que acepto ese regalo, que le recibo y que le doy a él el control de mi vida. Eso es lo que simboliza el bautismo. Las personas mayores y experimentadas que van a estar a su lado van a tratar siempre de enseñarle, de exhortarle y de encaminarle. Y esa es nuestra experiencia, en nuestra relación con Dios. Nosotros nacemos a una vida nueva, pero cada día tenemos que mantener esa relación con Dios, esa continua instrucción de parte suya y esa continua relación con su palabra, que es la forma en que Él se comunica con nosotros, y esa continua constancia en oración, que es la forma en que nosotros nos comunicamos con Él. Así que, dicho esto, Él tiene el privilegio de que su padre va a ser el que lo va a bautizar. Yo también tuve el mismo privilegio. A mí me bautizó mi padre. Es precioso que esto sea así. Él va a contar su testimonio, lo quiere hacer desde dentro del agua, así que... La mayoría de todos me conocéis. Tuve el privilegio, gracias a Dios, de nacer en una familia cristiana, rodeado de gente con temor al Señor y que me enseñaba desde el principio cuáles son los caminos que hay que seguir en la vida de un cristiano. Pero yo, pues, iba desde que nací a la iglesia. Me acuerdo perfectamente que mis padres me llevaban todos los días del culto. Y yo, como un crío más,
iba a la iglesia porque me divertía, tenía mis amigos, mis travesuras. Yo cuando era pequeño era un terremoto, era un demonio. Mi profesora Noemi de la escuela dominical, bueno, un montón de veces la hice llorar conmigo porque yo era horrible, tanto fuera como dentro de casa. Y entonces ahí ha ido mi vida, mis primeros años como un crío por la iglesia, correteando, escuchando a mis padres hablar, a la gente, mis padres me hablaban en casa, pero yo decía, sí, pero tengo un tiempo, soy demasiado joven, todo lo que dicen las personas. Pero conforme iba creciendo, pues el Señor me fue dando más privilegios, como por ejemplo, Adolfo todos los años hace, gracias a Dios, un campamento, el de Campo Tejas. Pues yo, mis padres desde un principio siempre han querido que yo fuera y yo iba pues igual, voy a pasármelo bien, escucho del Señor, aprendo versículos, me dan puntos, gano con mi equipo y punto. Ese era mi lema de los campamentos. Y así me tiré pues varios años y yo seguía alejado del Señor, no quería reconocerlo. Mira, si es que aún tengo tiempo, soy joven. Yo siempre ese era mi pensamiento. Pero llegó mi último campamento de Campo Tejar y hubo una persona muy especial en mi vida que hoy no puede estar, ha tenido cosas que hacer, Benjamín. Él cogió y en una de las últimas tardes del campamento de Campo Tejar me cogió y me dijo, quiero hablar contigo un momento, Pedro. Y me llevó debajo de una higuera y se sentó y me dijo, yo te quiero mucho, Pedro, y no quiero perderte como amigo, no terrenalmente, sino en el cielo. Yo quiero verte allí. Me dijo, yo quiero estar en el cielo, reír contigo y comer contigo. Y me empezó a hablar de el verdadero propósito del Señor y qué es lo que hay que hacer para ser salvo. Y bueno, mis padres todos los años me lo estaban diciendo, pero yo he sido muy cerrado y no les hacía caso. Pero ese día como que algo me tocó el corazón y estuve más abierto y contando y escuchando a Benjamín y tuve un momento ahí precioso con él, me emocioné, me puse a llorar y acepté al Señor en mi corazón y dije, me rindo ante ti, Señor, no puedo seguir viviendo en la falsedad que estoy viviendo ahora. Y bueno, ese se quedó ahí, en ese campamento, se quedó ahí, yo vine a mi casa, como me convirtió el Señor, empezando una nueva vida en Cristo. Pero fueron pasando los años y parece que fui a peor, en vez de a mejor. Yo seguí con mi actitud rebelde. Una de las cosas que más fuerte cogí fue la ira. Tenía una ira indescontrolable. En un arrebato de ira, pues como muchos sabéis, di un golpe a un cristal, me rompí la mano, estuve ingresado una semana y en esa semana el Señor ya empezó a hablarme. Me dijo, Pedro, mira lo que te está pasando, escúchame y hazme caso. Pero yo salí del hospital, los médicos me decían, ha sido un milagro tu mano, ha sido algo increíble, yo no he operado, ha sido Dios. Gracias a Dios el médico que me operó es cristiano. Pero yo seguí igual, en plan, vale, pues gracias al Señor, otro punto que te has ganado, pero yo quiero seguir viviendo mi vida. Y seguía duro en mí mismo. Y entonces, como en todas las iglesias, llegó una etapa en que los jóvenes que habían, pues, se empezaron a ir por cuestiones de trabajo, de matrimonio, en fin, cada uno a formar su vida. Y yo me metí con los jóvenes a los 13 años y me vi solo en cuestión de pocos años. Y me dio un bajón porque es que los jóvenes de allí son mi familia en la iglesia, los únicos que me entiendo, y me dio un bajón y me desanimé más con el Señor. Luego también, como podéis conocer, mi tía Encarni falleció con la historia del tumor y eso ya fue todo para alejarme del todo del Señor. Y dije, pues menudo injusto Señor eres, yo no quiero saber nada de un Dios injusto y has hecho daño a mi familia. Esto es lo que yo pensaba, has hecho daño a mi vida, a mi familia, a mi tío, a mis primas, has hecho mucho daño, yo no quiero ser un hijo tuyo, yo decía. Pero ahí me quedé, no queriendo saber al Señor y ahí en esos años fue como una fuerza que el Señor le dio a mi madre. Bueno, decir que estoy aquí es por ella.
Ella siempre me ha encaminado, me ha ayudado. No he sido el mejor hijo, pero me ha sabido tratar, aguantar y encaminar, tanto ella como mi padre. Y bueno, pues yo cogí esa actitud con el Señor, quise apartarme de Él, me negué, cerré mi corazón. Pero ahí se quedó la cosa y al cabo del tiempo el Señor dijo, yo lo terminé en ti. Y me puso a más gente, que aunque estaba fuera, como jóvenes de la iglesia que se habían ido, pero que aún seguían conmigo. Personas muy importantes como mi tío Pedro José con su ejemplo en la iglesia, Jonathan con sus conversaciones, siempre me estaba animando, mi familia en casa, mi tío José, el ejemplo que me dio y me sigue dando. Todas las personas el Señor ha ido poniendo en mi vida que me han hecho ver que estoy equivocado, que tengo que abrir el corazón porque si no, no tengo sentido ni mi vida ni mi existencia. Y bueno, yo entonces me moldé un poco, dije, ay, y sí le doy otra oportunidad. Pero el año pasado vinieron problemas a la familia, el Señor nos quiso probar, nos quiso fortalecer y yo, en vez de ver las pruebas como una fortaleza, los vi como para volver a echarme atrás. Dije, pues sí, problemas, me voy, no quiero nada de ti, Señor. Y me volví a echar atrás. Y estuve a punto de caer en una depresión por ver cómo estaba mi familia, en el estado que nos encontrábamos, yo sobre todo, lo cabezota que era mi actitud con mi madre y mi familia, todos. Y no quería saber nada. Entonces fui a un campamento que Noemi me invitó a ir, al de Galicia, que hablaban del tema de Dios pone en el trono de tu corazón, te va a cambiar la vida. El Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores y Él todo lo que hará lo va a hacer por tu bien. Y si lo haces porque tiene un propósito, Él no te quiere fastidiar, Él quiere ayudarte. Me decía mucho en ese campamento. Y me estuve ahí como sintiendo más fuerte la voz del Señor. Y entonces me tocó el corazón mucho ese campamento. Y bueno, yo volví del campamento y como que dije, bueno, pues quiero volver a olvidarme lo de todo. Yo sigo enfadado por todo lo que ha pasado y no quiero saber nada del Señor, pero el Señor ya me había enganchado ahí en ese campamento. Entonces empezó fuerte conmigo, empezó a dar más martillazos en mi vida. Vi como mi vida empezaba a cambiar, el Señor me abría puertas. Entonces vi cómo se volvió más comprensible conmigo, me puse más ferviente con Él. Le empecé a buscar más en la palabra del Señor. Y tras mi cambio, mi madre, como siempre, me siguió ayudando, los jóvenes de la iglesia en general, mi familia. Mucho porque en el campamento conocí a una chica que, gracias al Señor, hoy es actualidad, es mi novia. Está en Galicia un poco lejos, pero ella me ayudó muchísimo porque me dijo leer la Biblia, en fin, ella me decía versículos, me daba citas, me quería en el Señor firme y fiel. Y entonces, a raíz de todas las personas que el Señor ha puesto en mi vida, pues me puse a buscarlo más fervientemente hasta que ya el año pasado a finales dije, me rindo, Señor, yo ya no quiero seguir así contra ti. Veo que estoy dando puñetazos contra una pared que nunca voy a derribar, así es que quiero, Señor, empezar una vida contigo, Señor. Quiero creer en ti de verdad y de corazón, Señor. Y acto seguido el Señor entró fuerte en mi vida. No entró dándome una vida feliz. Bueno, feliz. Cuando me convertí no sentí que fuera un cristiano para comerse el mundo, como yo pensaba, sino que fue como que el Señor al entrar me dio un martillo y me dijo, vamos a martillar juntos tu vida. Y con su palabra, su ayuda y todo, pues empecé a cambiar facetas de mi vida muy importantes, mi actitud sobre todo, seguía teniendo arrebatos, pero los controlaba, decía, no, esta no es la voluntad del Señor, tengo que cambiar, y me aferraba más a su palabra, seguía leyendo y el Señor, pues del año pasado hasta ahora, pues ha ido dando cambios en mi vida, me ha bendecido muchísimamente, mucho, y me ha dado servicios a la iglesia muy buenos, como al tocar la guitarra pues me ha hecho comprometerme más con la iglesia
y muchísimas otras cosas que siempre estaré agradecido y he visto cómo me ha cambiado la vida. Ahora soy feliz, no tengo miedo a lo que venga, sino que sé que Dios está a mi lado y igual que me ayudó, me va a volver a ayudar. Y quiero conquistar el mundo con el Señor a mi lado. Eso es todo. Aquí hay un texto de la Iglesia de Jumilla, cómo puede el joven llevar una vida íntegra. Es el Salmo 119:9, viviendo conforme a tu palabra, de la Nueva Versión Internacional. La palabra de Dios es la que nos lava, la que nos limpia, la que nos capacita. Y mi deseo es que las nuevas generaciones seáis los que contendáis ardientemente por la palabra de Dios en un mundo que está cada vez más alejado de los principios de la palabra. Hace unas semanas leía un artículo de América que la gran mayoría de jóvenes que se bautizaban, cuando iban a la universidad, abandonaban la fe, porque la universidad es un campo de batalla impresionante donde ellos no podían resistir. Así que es un desafío para los jóvenes que os llenéis de la palabra, que seáis cristianos comprometidos y que podáis contender ardientemente por la fe, como dice Santiago, que ha sido una vez dada a los santos. Las pruebas no han terminado, acaban de empezar, pero hay una promesa en la Escritura que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios os dará juntamente con la tentación o con la prueba la salida para que podáis soportar. Así que Dios estará a tu lado. Que el Señor te bendiga. En prueba de tu fe, Pedro del Pino Avellán, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.